Muy buenos días, familia, amigos, hermanos en la fe. Que Dios te bendiga, mujer. Que Dios te bendiga, hombre. Donde quiera que te encuentres, en cualquier país del mundo, que la bendición de Dios te alcance. Gracias al Señor, como siempre, por el don de la vida, por este regalo, por este privilegio de ver y vivir un día más. Gracias, Dios, por esta alta gracia, por este favor inmerecido de ser hija de Dios. Hijo de Dios es ciertamente un privilegio. Hombre, mujer que me escucha, nos conviene tener temor de Dios. Primero, porque dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y segundo, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo, dice la palabra. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aleluya. Aleluya, hermanos. Y hoy estamos meditando en el libro de Jeremías, en el capítulo 15. De ese capítulo 15 yo solo te voy a leer el versículo 19. Pero si tú eres sabio o sabia, si te consideras entendido o entendida, yo te invito a que leas los versos 20 y 21. Son 3 versículos de poder. Hay una promesa poderosa que el que logra abrazarla, bendito sea Dios, verá la gloria de Dios en su vida. En el capítulo 15 se titula La implacable ira de Dios. Aleluya. La implacable ira de Dios. Pero a partir del versículo 19, el Señor comienza a reanimar a Jeremías. Déjame ponerte en contexto con esta historia. Jeremías estaba triste y deprimido porque el pueblo se había descarriado. Se había multiplicado sus rebeliones y sus pecados contra Dios. Entonces Jeremías era un profeta, era un hombre de Dios que hablaba con Dios. Y Jeremías va a interceder por el pueblo y le está pidiendo perdón a Dios en nombre del pueblo. Y le dice a Dios, no te olvides, Dios, de tu pacto con nosotros. Actúa por amor de tu nombre y perdona a este pueblo. Jeremías está como intercesor del pueblo. Pero Dios está molesto porque el capítulo se llama La implacable ira de Dios. Porque, hermanos, Dios se quilla, ¿eh? Aleluya. Aleluya, Dios se quilla cuando hay rebelión en nosotros, cuando somos pecadores reincidentes. Dios se quilla. Y estaba molesto, estaba airado. Y Jeremías está intercediendo. Jeremías era un profeta, pero un hombre de Dios con una relación cercana con Dios. Entonces, mientras Jeremías está pidiéndole perdón a Dios por el pueblo, el Señor le dice en el versículo 19, oye bien, Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero debemos entender que Dios no está hablando a Jeremías el profeta. Dios le está hablando al Jeremías que es parte del pueblo. Y le está como diciendo estas cosas para que Jeremías se la comente, se la diga al pueblo. El Señor le está diciendo, si ellos se convierten, yo voy a restaurar el pueblo. Y delante de mí estarán, pero ellos tienen que convertirse. Si se convierte, yo restauraré. ¿Y qué es restaurar en la Biblia? Restaurar es volver a su estado original las cosas. Era un pueblo bendecido. Pero como ellos se habían descarriado, como ellos se habían rebelado contra Dios, entonces Dios estaba molesto.
Entonces Dios le dice, bueno, si ellos deciden convertirse, yo los restauro y estarán delante de mí. Bendito sea el Señor. En esta ocasión Dios le habla a todo el que le ha creído. Con este versículo Dios está hablando contigo hoy y conmigo. Ayer Él habló con Jeremías, pero hoy está hablando con nosotros. Dice, si ustedes se convierten de sus malos caminos, de sus malos pecados, de sus rebeliones, si ustedes se convierten, yo lo voy a restaurar y estarán delante de mí. Hay una promesa, hermano, aquí. Si se convierten, yo los restauro. Bendito sea el Señor. Hermano, y convertirse en este versículo y en la Biblia entera, convertirse no es solamente decir, yo me convertí, ya yo vine a Cristo, yo hice mi declaración de fe. No es solo eso. También cuando la Biblia habla de conversión, si te convirtiere, la Biblia está hablando de un cambio de mentalidad. Si tú dejas de hacer lo que tú haces, si tú dejas de pensar como tú piensas, bendito sea el Señor, porque el Señor lo que quiere es que comencemos a pensar en las cosas del reino, como dice Mateo 6:33. Busquen primero las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, y yo voy a añadir todo lo demás. Entonces, cuando la Biblia nos habla, si ustedes se convierten, el Señor nos está hablando, si ustedes cambian su mentalidad. Bendito sea. Si ustedes comienzan a buscar el reino de Dios, ahí es cuando Dios dice, como te has ocupado de lo mío, yo me ocuparé de lo tuyo. Cuando logramos convertir, hacer ese clic, hacer ese cambio de mentalidad, cuando logramos buscar las cosas de arriba primero, pensar en las cosas del reino primero, ahí es cuando Dios dice, como te estás ocupando de lo mío, yo me ocuparé de lo tuyo. Hermanos, si aprendemos, y esto tiene que ser un aprendizaje, una enseñanza para todos nosotros, que hemos decidido seguir a Cristo. Si nosotros, hermanos, logramos poner a Dios en primer lugar en todo, Él nos pondrá a nosotros también en primer lugar. Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas, Él te va a poner, Él me va a poner a mí también en primer lugar. ¿Y cómo es como cuando Dios te va a poner en primer lugar? Es que si Dios va a bendecir a alguien, te tiene a ti primero en la lista. Me tiene a mí primero en la lista. Es que si Dios va a hacer un milagro creativo, te tiene de primero en la lista. Y me tiene a mí de primero en la lista. Es que si Dios va a sanar a alguien, te va a tener a ti de primero en la lista. Aleluya. Aleluya. Hermano, porque cuando tú vives como Dios quiere, cuando tú hablas lo que Dios quiere, cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, tú estarás de primero en la lista. Pero tu boca será como la boca de Dios, porque eso fue lo que le dijo a Jeremías aquí. Si ustedes se convierten, yo los restauraré y estarán delante de mí. Jeremías, si tú logras entresacar lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Aleluya. Este verso es precioso, hermano. Si tú logras, y hoy está hablando contigo y conmigo, si nosotros logramos entresacar, dice este versículo, lo precioso de lo vil, ustedes serán como mi boca. Hermano, y te pregunto yo esta mañana, o a ti, hermana, ¿quién no quisiera ser como la boca de Dios? Dice el Señor, si logran entresacar lo precioso de lo vil, entonces, serás como mi boca. ¿Y qué significa esto? Entresacar lo precioso de lo vil. Te lo explico.
Si tú logras sumar donde quiera que tú estés, oye bien, si tú logras sumar y no dividir donde quiera que tú estés, dice el Señor, tú serás como mi boca. Porque el que suma, eso es lo precioso. Y el que divide, eso es lo vil. El Señor te dice, si tú logras entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si tú bendices y no maldices, serás como mi boca. Porque el que bendice, eso es como lo precioso. Pero el que maldice, eso es como lo vil. Dice el Señor, si tú logras ser puente y no muro, entonces tú serás como mi boca. Porque el puente es lo precioso, pero el muro es como lo vil. Ay, ay, ay. Dice el Señor, si tú edificas con lo que hablas y no destruye, entonces tú serás como mi boca. Porque el que destruye cuando habla, eso es lo vil. Ahora, el que edifica cuando habla, eso es lo precioso. Aleluya. Hermano, ¿y quién no quiere ser como la boca de Dios? Porque cuando Dios habla, todo se vivifica. Cuando Dios habla, todo cobra vida. Cuando Dios habla, las cosas suceden, hermano. Porque si Dios no habla, no pasa nada. Y lo podemos ver en la Biblia. Desde el principio de la creación, la Biblia dice que todo fue creado con la boca de Dios, con un hágase la luz. Fue con la boca de Dios que se hizo todo. Y dice el Señor que si nosotros logramos entresacar lo precioso de lo vil, que si nosotros logramos convertirnos, que si nosotros logramos tener un cambio de mentalidad, entonces nuestra boca será como la boca de Dios. Aleluya. Aleluya, hermano, hermana. Tú tienes poder en tu boca. Ya Dios te dio la autoridad. Con esa autoridad que tú tienes, tú estableces lo que dices. Tú tienes que hacer, nosotros tenemos que hacer con la autoridad que tenemos, que todas las situaciones adversas en nuestras vidas se tornen a nuestro favor. Con la autoridad que tú tienes, todo lo que tú tienes que te está angustiando, tú tienes el poder y la autoridad para convertir eso a tu favor. Aleluya. Porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está en ti y está en mí. Por eso el Señor nos manda a tener un cambio de mentalidad. El Señor nos manda a convertirnos, dice aquí esta palabra. Si ustedes se convirtieran, si ustedes transformaran su comportamiento, si ustedes entresacaran lo precioso de lo vil, su boca será como mi boca. Así es que comienzas hoy a hacer declaraciones de fe o declaraciones positivas, como dice la gente, pero yo le llamo declaraciones de fe. Comienza a hablar como habla la boca de Dios. Declara hoy, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Donde yo llego, llega la luz de Cristo. A mí todas las puertas se me abren. Donde yo llego, todo florece. Mi casa es bendecida. Yo soy un bendecido. Yo estoy en victoria. Comienza a hablar como habla la boca de Dios. Porque tú y yo comeremos los frutos que nuestra boca siembra. Aleluya. Para eso Dios te dio a ti y me dio autoridad. Porque tú eres la boca de Dios. Habla fe. Habla la palabra de Dios hasta que provoque un cambio en tu vida. Amén y amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Dice este versículo. Si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén y amén.